La imagen en movimiento, la fábrica de sueños, el séptimo arte. Hay cines que parecen palacios, también hay cines de barrio que nos traen recuerdos, proyecciones callejeras y películas en la casa. Para especuladores y zánganos, sin embargo, no es más que una simple mercancía cultural. El capitalismo convierte el arte en un producto de consumo masivo y lucrativo. Compran los derechos y ganan mucho más de lo que reciben quienes lo crean. Pero hubo un momento fascinante en la historia en el que los obreros y obreras del cine socializaron la incipiente industria en España. Ni la guerra pudo detener al celuloide. Se demostró que el cine podía hacerse sin jefes, sin taquilla y sin millonarios lucrándose del esfuerzo ajeno. Ahora, vida mía, antes de entrar del todo en este tema y de cómo la maquinaria capitalista mercantilizó la cultura y el cine, quiero que sepas que este video es una excusa para dar visibilidad al caso de El Feo, compañero, amigo, divulgador y recuperador cultural. En 2021 su casa en Burgos fue invadida por antidisturbios, agentes de delitos digitales y una delegada judicial a instancias de un magnate. Hoy, mientras grabo este video, enfrenta un juicio que le puede costar la cárcel y una multa desorbitada. Su delito: recuperar y preservar películas descatalogadas, muchas con más de 100 años, para que tú, yo, estudiantes de cine o simples curiosos pudiéramos acceder a ellas gratis, sin publicidad ni monetización. Ya contaré el caso con más calma porque hay mucho de qué hablar y bueno, ya veremos cómo abordar tanto, espero. Ya sabes que este canal siempre será gratis, como esos consejos que nunca le pediste a tu tío. Pero por cada video me quemo las pestañas leyendo, grabando, editando, luchando contra la distracción y suma las acrobacias que uno hace para sobrevivir como adulto millennial y migrante. No hay mucho tiempo. Pero si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacerlo en Patreon, Ko-fi o Liberapay. Y los enlaces ahí te los dejo en la descripción. ¿No tenéis ni uno? No problem. Con que comentes, compartas y todo eso ya me ayudas a estar más visible. Gracias, les quiero, aunque me esté muriendo de sueño. Hay que entender la cultura como si fuera un ser vivo que respira, se mueve, se transforma, y no como un producto de fábrica. La cultura en esencia es el relato que una sociedad construye sobre sí misma, el conjunto de historias, costumbres y significados que una comunidad va bailando a lo largo del tiempo, desde las pinturas rupestres hasta el streaming. Es la herencia de tu abuelita y la abuela de tu abuelita. Nuestra forma de hablar, de juntarnos en una esquina, jugar dominó o a la pelota en la cancha de tierra, es lo que se cocina en tu casa. Porotos con riendas, ceviche, arepas, una paella. El ser humano siempre ha creado arte y cultura, pero hubo un punto de inflexión histórico. Y ese ser vivo que respira fue regulado y usado como máquina de hacer dinero. La llegada de la producción industrial en serie y la propiedad privada de los medios de producción transformó radicalmente este proceso. Hace ya muchos siglos, en Occidente la cultura comenzó a entenderse como sinónimo de civilización, cultivo personal, que resiste a la barbarie y al salvaje, occidentales y sus mierdas pedantes. Al final transformaron el concepto en algo elitista. La cultura como algo que tienes, obtienes, posees, que si sabes latín y griego clásico, que si leíste a los grandes filósofos blancos, que si te diviertes más viendo la ópera que escuchando a los pájaros insultándote en el parque. Para muchos de ellos la cultura era lo que te separa de la vulgaridad de la vida diaria. Como cantaban los prisioneros en su tema Independencia Cultural, en el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara menos lo que hagas tú. Roto ordinario. Contraria a esa visión clasista, para muchos otros pueblos que estaban siendo colonizados, la cultura era y sigue siendo un sistema vivo de múltiples significados y complejas relaciones sociales que se han ido transformando con el tiempo y se manifiestan muy vivas dentro de la comunidad. Muchas de esas voces y relatos se basan en una tradición oral muy potente y en el idioma propio. O sea que la cultura para estos pueblos no está en un libro, sino que es la palabra viva, que pasa de generación en generación y en cada una se transforma. Hasta aquí podemos decir que la cultura como entramado de creencias que definen la comunidad
está lejos de verse como un producto, ya sabes, como algo empaquetado o consumible. La forma industrial de producción en serie y la intensificación del capitalismo trajeron la industria cultural, y entonces el mercado comenzó a decidir lo que se hacía y se dejaba de hacer en el arte, el cine, la música. El altavoz que tenía esa industria cultural funcionó como una aplanadora que iba homogeneizando esa cultura, sus códigos de pensamiento, sus símbolos, para así tener un público pasivo, sumiso y predecible que permitiera saber si sería un negocio rentable. El arte para ellos no tenía que ser una experiencia colectiva, sino que mejor si era un objeto de consumo para qué quieres expresar una realidad o apelar a una reflexión profunda por medio del arte. Eso no vende. Mejor agarras el arte, le quitas el alma, lo diseñas como mercancía que se pueda vender según lógicas de competencia de mercado, así como un tarro de lentejas. Una pintura que te invite a pensar en la injusticia social, eso es para zurdos empobrecedores y llorones. Mejor un cuadro hecho con IA de un perro jugando al póker con Pikachu. Canciones de más de 3 minutos cuyo clímax suena después de los primeros 30 segundos. Con razón eres pobre, mejor un hit prefabricado que suena exactamente igual a los otros 5000 que están sonando esta semana en TikTok. Lo importante es vender, vender, vender. El espectador se convierte en un consumidor pasivo. No solo se expropia al trabajador del fruto de su trabajo, sino también a la comunidad de su capacidad de narrarse a sí misma. Pero, paralelo a esa cultura mercantil, sigue existiendo la cultura que hacemos día a día, porque a pesar de las lógicas de producción, igual las personas no somos simples autómatas que solo se rigen por un algoritmo, o al menos eso quiero pensar. Realmente desarrollamos un montón de prácticas creativas para reciclar y reapropiarnos de la cultura comercial. Por ejemplo, piensa en el cine. Las proyecciones populares que había en los barrios, que cada vez menos, hay que recuperar esa práctica. Cuando un vecino con un proyector prestado, una sábana blanca ahí colgada de un árbol, unas sillas de plástico y como 20 niños y niñas viendo una película en la plaza sin pagar entrada ni pedirle permiso al que se adueñó de esa cinta, las vecinas comentando el final de la película, los niños jugando a ser los personajes, o en la actualidad haciendo memes, reeditando escenas y creando algo nuevo a partir de lo que ya existe. En fin, aprender que el cine no siempre fue ir a un mall. La pregunta entonces sería, ¿para qué es el arte? ¿Para entretejer memorias, sueños, hacer visible lo abstracto, emocionarnos o llenarle el bolsillo a un empresario? Y antes de pasar al siguiente capítulo, insisto, que vuelvan los cines en la cuneta. He dicho. En los años 30, si bien el cine español vivió una serie de innovaciones artísticas muy interesantes y ya se incluía el sonido en las películas desde 1929, solo 2 años después de la primera con sonido en el mundo, era difícil realizar cine por falta de recursos. Con suerte, durante la República se lograron aprobar 2 decretos en esta materia. Uno sobre censura y sobre regulación del doblaje. Ese que tanto nos gusta del otro lado del charco. O que llevo una batalla campal sobre el doblaje viviendo por aquí y no pienso rendirme. Pero bueno, ya, volvamos. La falta de interés para apoyar el cine local dejó esa tarea en manos de privados. Las tramas pocas veces se atrevieron a representar los conflictos sociales del proletariado urbano y rural, aunque hubo excepciones en donde se habló de pobreza, divorcio, marginalidad y militarización forzada. La gente del movimiento libertario, siempre abierta a experimentar, se metió de lleno en el cine, tanto así que llegaron a tener su propia revista, la Popular Film, que al principio la dirigía Mateo Santos, un compa de ideas ácratas, y en sus páginas escribían Hortensia Blanch, José Estíbaliz y otros tantos de la misma idea. Es muy interesante el caso de un anarquista llamado Ramón Asín. El compañero se ganó la lotería y en vez de comprarse 10 viviendas para especular con ellas y precarizar aún más la vivienda, prefirió financiar la película Las Urdes, Tierra sin pan, dirigida por Luis Buñuel en el 33. Un filme tan crudo sobre la miseria que la burguesía se escandalizó. Un tipo común y corriente que, lejos de ser un empresario, siendo un cenetista, dijo: yo pongo la plata para que se cuente este relato. En la guerra, Ramón Asín se enteró de que su compañera, la pianista y también anarquista Concha Monraz, había sido torturada por el bando sublevado. Se entregó y ambos acabaron en el paredón. El 18 de julio del 36 estalló la guerra civil en España. Militares fascistas y ultracatólicos se quieren tomar el poder y mientras la gente sale a las calles, los sindicatos toman las armas, el barrio también, y salen a frenar el avance de estos monstruos.
En ese contexto tan difícil, organizaciones como la CNT-FAI comienzan a colectivizar y socializar todo. El transporte, las fábricas, los bares, los campos pasaron a ser controlados exclusivamente por los propios trabajadores y trabajadoras. Y ya que estamos, ¿por qué no nos tomamos también las cámaras, las salas de proyección y los estudios de cine? Dicho y hecho, los propios sindicatos de actores, cineastas y técnicos controlaron todos los aspectos de la producción cinematográfica. Al empezar la guerra, el cine se paralizó, pero ahí por un rato nomás, porque luego se reformó y dividió en 3 bandos: cine de fascistas sublevados, cine de republicanos y cine anarquista. O sea, básicamente el cine era otro terreno en disputa. O sea, la propaganda por imagen es tan importante como ahora. Entre disparos y bombas, los y las obreras de la CNT incautaron 112 de las 116 salas de cine que habían en Barcelona. Mientras tanto, los empresarios del cine, que siempre han vivido el sudor de los y las artistas, estaban cagadísimos de miedo. ¿Por qué? Porque bueno, ya veían cómo la CNT-FAI estaba colectivizando y socializando las industrias. Y todo, y sacaron las cámaras a la calle, a las trincheras, ocuparon los estudios. La CNT-FAI, por su parte, tenía muy claro su objetivo en esta lucha, y no iba por la república, iba por una revolución social hasta llegar al comunismo libertario. Para eso comenzaron socializando los bienes de las iglesias, todas sus riquezas, la de los burgueses y todos los parásitos que roban el esfuerzo de la clase obrera. Aquí empezó un debate: ¿colectivizar o socializar? Colectivizar significa que los propios trabajadores y trabajadoras de una fábrica organicen la producción entre ellas, sin jefe, y se reparten las ganancias sin intermediario. Como si tú y tus compas se toman el supermercado y deciden cómo funciona, sus horarios, la distribución del trabajo, lo que se vende, etc. Socializar es parecido, pero no es igual. La producción y gestión la llevan los obreros por medio de un sindicato o una federación de trabajadores de toda una industria o de la ciudad. Organización en la que también participas y aportas a que los beneficios y recursos sean distribuidos de forma equitativa. Es algo así como que todos los cines de tu ciudad fueran administrados por una asamblea de trabajadores del cine o de las artes y espectáculos de tu propia ciudad, no por empresarios que ponen el capital pero no tienen ni idea de lo que es un fotograma. Sabiendo esta diferencia, ya te puedo decir que lo que más se aplicó aquí fue la socialización de la industria cinematográfica. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, porque en las ciudades grandes hubo más socialización y en los pueblos más pequeños hubo más colectivización. E incluso en muchos casos la supresión total del dinero y obviamente de la deuda. El cine se llegó a entender como un servicio público y gratuito. Cine gratis, como ir a una biblioteca pública. Las trabajadoras y trabajadores crearon el Sindicato de la Industria del Espectáculo, CIE, a cargo de producir y distribuir cine por medio de la productora CIE Films, que se le reconoce porque al comenzar una película salían 3 obreros moldeando un yunque mientras 3 cámaras lo filmaban. El mensaje ahí entonces era claro: el cine lo forjan los y las trabajadoras, no los empresarios. La narcosindical ya había incautado las salas de cine en Barcelona, bajo control del sindicato, que al mismo tiempo aumentaba aceleradamente su militancia. No como ahora. No como ahora. Se realizaron documentales que por fin presentaban una mirada anarquista de la guerra civil, o sea, al margen de la visión oficial de república versus dictadura. Ofrecía otra alternativa: comunismo libertario y revolución social. A la Generalitat, es decir, el gobierno local, esto le pareció peligroso, y su respuesta fue la comisaría de espectáculos, con el fin de centralizar la industria y frenar a la CNT. Pero para ese momento hablamos de que esta confederación era muy masiva, y los trabajadores decidieron en asamblea que las salas incautadas pasaran a un comité económico de cines. Casi la totalidad de la industria cinematográfica quedó en manos de la narcosindical. Personas como tú o como yo, sin ser millonarios ni gente influyente de negocio, pasaron a negociar la importación de producciones extranjeras, aunque pusieron la condición de rebajar el precio de los alquileres. A los empresarios del cine extranjero esto ya no les gustó mucho, así que esperaron un poco para llevarse sus negocios al bando fascista. Aquí entonces fueron aprendiendo poquito a poco y se dieron cuenta que, si bien la exhibición estaba socializada, la distribución de las películas no, y seguía en manos de capitales extranjeros. O sea que CNT solo podía intentar limitar la competencia y los beneficios de los grandes empresarios, pero aún no tenían la fuerza para hacerse de la distribución. Lo bueno
Es que con el Comité de Producción Cinematográfica se empezaron a producir películas que tocaban temas que realmente no se habían tocado antes, al menos en España. Con este modelo, si querías realizar una película, primero había que enviarle el argumento al comité de producción y su oficina literaria. Con la aprobación del comité para pasar a rodaje, la idea volvía a la oficina literaria para dar una mano con la creación del guión, porque ya que en su mayoría eran obras de principiantes que nunca habían tenido la oportunidad de hacer cine. Por supuesto, no siempre la temática ponía la revolución como eje principal. Muchas veces era simplemente el contexto o una anécdota. Siguiente paso, integrar el equipo técnico y artístico, y para esto gestionaban con la sección sindical correspondiente. Actuación, arte, técnicos, etc. Y listo, se pasaba rodaje en alguno de los estudios disponibles. Desde el mundo del cine hegemónico, la crítica era que cómo un grupo de inexpertos se iba a hacer cargo de revivir toda una industria. Como un grupo de acomodadores de butacas, taquilleros, proyeccionistas, actrices nuevas, obreros actores sin trayectoria iban a hacer cine de verdad. ¿Cómo? De hecho, lograron reducir el desempleo en el sector audiovisual y artístico y pactar mejoras de sueldo, atención médica y mejorar los estudios, a la vez que aumentaron las realizaciones. Para agosto del 37, el sindicato de la industria del espectáculo ya tenía 23 sindicatos locales y más de 13.360 militantes que controlaban el 75% de la industria del espectáculo en Cataluña. El 80% de los trabajadores del rubro era militante anarquista. Esto no puede quedar así, dijeron los socialistas y estalinistas, quienes pedían urgentemente la intervención del Estado. La CNT-FAI se opuso a esta intervención ya que sería perjudicial para los obreros y obreras del rubro y para el proyecto revolucionario. En mayo del 37, el comisario de las fuerzas de policía catalana Rodríguez Salas, antiguo narcosindicalista que terminó militando en el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y siendo consejero de orden público, sobre todo por su posición antianarquista, bajo su cargo se envió a desalojar a los trabajadores de la CNT-FAI que ocupaban el edificio de la Telefónica, desde el inicio de la guerra. Ahí se intensificó el enfrentamiento entre anarquistas, troscos del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y los estalinistas del PSUC que seguían órdenes de Moscú. El tema es que después de estos sucesos, la alianza gubernamental catalana y los estalinistas comienzan a tener gran influencia desde las cúpulas. Así que las y los anarquistas comenzaron a ser aislados rápidamente y el nuevo consejero de Economía, Joan Comorera del PSUC, se puso como meta desmantelar todas las colectivizaciones y socializaciones llevadas a cabo por los trabajadores. También la industria del cine fue reestructurada y crearon el Consejo Superior Técnico de Cinematografía. Y su lema era este: cada hombre en su lugar. O sea, los obreros de vuelta a la subordinación y los puestos de mayor responsabilidad debían ser cubiertos por gente con influencia, independientemente de su filiación política. Así que incluso incorporaron a simpatizantes falangistas como Francisco Elías, quien no tardó en censurar y rechazar proyectos por considerarlos propagandísticos. Las películas que estaban en fase de rodaje fueron paralizadas automáticamente y el enfoque de los documentales sobre la guerra pasó de una arenga triunfalista a tomar un rol propagandístico pero alineado con la oficialidad. Esta nueva gestión fue un fracaso, incluso paralizaron el doblaje por falta de material. Ya para el 38, la Generalitat decretó el control sobre cualquier industria en manos estatales, incluyendo el cine, así que adiós a la autogestión. Y cuando el tirano Franco declaró su triunfo en el 39, toda esa experiencia fue cubierta de tierra junto a los cuerpos de quienes se opusieron al fascismo. Las colectivizaciones, el cine social y comprometido con la clase trabajadora quedó casi en el olvido, y esto lo he podido comprobar viviendo aquí. No mucha gente sabe de esta travesía cinematográfica. Aquellos que cargaron una cámara, que cortaron largas cintas de película, quizás yacen bajo alguna zanja o deambularon de cárcel en cárcel. Otras murieron en el exilio, pero quedaron muchas de sus películas. Lamentablemente no todas. El cine, así como ha estado al servicio de los capitalistas para imponer su enfoque egoísta, consumista y su versión de los relatos, también puede ser una herramienta de resistencia que desafía al poder. El sueño de un cine desde abajo quizás no murió del todo y sigue ahí, esperando a que otra generación se atreva a retomarlo. Bueno, si lo hicieron en ese tiempo, igual se puede hacer hoy que tenemos internet, tenemos una cámara en nuestros bolsillos y plataformas de exhibición.
Eso nos manda al siguiente tema. El cine nació en una época de monopolios feroces. Tras siglos de experimentación con la imagen, la persistencia retiniana, experimentos en todo el mundo dieron lugar a lo que pronto llamaron la fábrica de sueños y rápidamente fue integrada al capitalismo industrial. Empresarios como Edison comenzaron a apropiarse de patentes y aplastar a cualquier competidor, frenando sus producciones. Muchos cineastas gringos, huyendo del alcance de Edison, se fueron a la costa oeste y fundaron los estudios en Hollywood, replicando el modelo industrial de Henry Ford. El capitalismo, podemos decir, secuestró el cine porque ya vimos que desde el primer fotograma ya puso patente, ya puso precio, convirtieron la mirada, la emoción en mercancía. Pero si lo pensamos mejor, el cine no nació siendo un producto, sino más bien una posibilidad frente a una necesidad muy humana. La de narrarnos historias, la necesidad de reflejarnos en el otro que está en la pantalla, sufrir sus dolores, alegrarnos por sus logros. El cine también ha sido una máquina de hacer empatía, y todo eso es anterior a cualquier patente. Los obreros en el 36 lo sabían y expropiaron el cine. Lo pusieron al alcance de la gente de a pie. Los cineclubes populares resisten aún. Y cuando queríamos ver una película de 1932 que ya no está en el cine, que no la venden en ningún lado, tantas veces accedimos a páginas que ponían a nuestro alcance aquel material que pudo habernos inspirado. Un compañero suele decir, el cine es nuestro. Y yo digo, claro que sí, porque lo hacemos, lo miramos, lo soñamos. La cultura y el arte forman parte de nuestro propio patrimonio como humanidad. Hoy, la forma en que vemos el cine ha cambiado. Si hace 25 años la experiencia para muchas y muchos era ir al cine con amigos, ahora la mayoría ve las películas desde plataformas que atomizan la experiencia. A veces la interrumpen con publicidad, aunque esté pagando suscripción. La experiencia de ver películas se ha ido tornando en un acto solitario, un ruido de fondo mientras hacemos scroll a 1000 videos de 5 segundos generados con IA. Ya en este escenario, en donde todo esto es efímero y la masividad, la rapidez y el exceso de estímulo nos hizo perder interés por lo contemplativo o por lo diferente, ahí aparece un agujero negro. Un proyecto colectivo de internet que, como esos viejos anarquistas del 36, quiso poner la cultura y el cine a disposición de todas y todos. Su Woman se llamó el proyecto y fue una flor creciendo en el cemento. Podías acceder a películas olvidadas, descatalogadas y tantas que nunca llegaron siquiera a distribuirse. Ese trabajo solo puede ser fruto del amor al cine. No podía esperar menos de una persona que ha dedicado los mismos años que yo en YouTube, pero con más consistencia y divulgando sobre cine en la Filmoteca Maldita, donde se hizo conocido por sus numerosos análisis de películas. Su divulgación se ha usado como material de estudio en varias universidades, lo que demuestra que su trabajo es un archivo viviente al que incluso los académicos recurren. Hablamos de El Feo. Su Woman nació sin ánimo de lucro, se plantó como recuperación cultural, realmente era un repositorio colectivo de enlaces a archivos subidos en Mega o Archive.org donde la misma comunidad iba compartiendo cosas, esfuerzos colectivos para que esa memoria audiovisual no quedara en el olvido. Y bueno, por defender esa memoria colectiva es que en 2021 El Feo se encontró con 5 antidisturbios, policías y una delegada judicial en su casa, como si fuera, no sé, Bin Laden. El personaje detrás de esto es Enrique Cerezo, un millonario que cuenta con un patrimonio de 260 millones de euros en el año 2025. Es presidente del Atlético de Madrid y controla a través de su distribuidora de videos Mercury Films entre el 70 y el 80% de todo el cine español. O sea, el tipo es prácticamente, se impone como el dueño de la memoria visual en el país. Bueno, el hombre había lanzado en 2018 su plataforma de pago Flixolé, con cine español, películas rebuscadas y antiguas, y se quería eliminar la competencia. Sobre todo si esta compartía desinteresadamente lo que él quería vender. Y ahí es cuando llegan los antidisturbios a la casa del Feo. Curiosamente, la persona más poderosa del cine español se ha propuesto usar todo su poder para que un tipo humilde que hace streaming y videos de YouTube acabe 2 años en la cárcel y le pague 870.000 euros, que en Chile no serían 906.426.900 pesos. El millonario basa su demanda en los derechos de autor por medio de Ejeda, una organización de productores que él preside. Entonces él apela al supuesto beneficio económico indirecto obtenido por su Woman. ¿Qué es eso?
eso? Básicamente, con la reforma del Código Penal en 2015 se amplía el concepto de ánimo de lucro por el de ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto. Ofrecer películas gratis podría ser considerado un gancho para atraer seguidores a su canal, aunque no hubiera generado ingresos directamente con su Woman. Al feo le imputan 12.000 euros indirectos en 4 años, lo que realmente sería todo lo que él había ganado como streamer y youtuber en esos 4 años. A ver, si saco la calculadora y quisiera sacar un promedio, se ve que un millonario sangrón le está tratando de quitar todo su dinero a un colega que durante 4 años percibía 250 euros mensuales entre donaciones de su comunidad. Numerosas veces Cerezo ha recurrido al chantaje emocional, culpando de todas las pérdidas de la industria cultural a quienes descargan una película a internet. O sea, claro, imagínate tú a un pobre magnate explicándole a su esposa que este año no podrán remodelar la cocina de su 8ª mansión, la de Miami, no la de Ibiza, llorando ahí en la esquina de su yate, todo porque tú, engendro del infierno, estudiante sin dinero, descargaste una película iraní del 35 para un trabajo en la universidad. O sea, me indigesta tu actitud, weón. Estos magnates religiosos del dinero siempre han visto la cultura como un mero negocio y quieren hacernos creer que la aprecian genuinamente, pero siempre con la herramienta de los derechos de autor que en teoría nacieron para proteger al creador individual, pero que hace ya mucho tiempo que estos hueones encontraron la forma de transformarlo en lo contrario, proteger menos a los autores y en cambio ser un buen negocio para las grandes corporaciones. Bueno, ya se ha hablado mucho sobre el caso de Walt Disney y cómo los plazos de copyright se fueron alargando cada vez más años después de la muerte del autor. O sea, si el autor ya lleva muerto 70 años, ya no beneficia al artista, sino a las corporaciones que pueden seguir explotando la obra sin que nadie más pueda tocarla, sin que llegue a ser nunca patrimonio cultural de la humanidad. Y así es como el que termina en una cárcel nunca es el magnate que especula con el cine o que impide que una obra pase a ser de todos luego de ya muerto el autor, sino que la cárcel es exigida para quienes intentan que la cultura no se pierda. A quien pone un grano de arena para un conocimiento libre y gratuito, lo tratan bastante peor que al líder de un estado que masacra a un pueblo entero a vista y paciencia del mundo. Así de simple. Este es el precio que el capitalismo pone cuando intentas defender la cultura. La historia nos ha mostrado una realidad posible. Los trabajadores y trabajadoras se tomaron los estudios, los equipos y la industria y demostraron con los puños, con los pies y el ingenio que se puede hacer cine sin propietarios, sin magnate, que el cine debe ser mucho más que el patrimonio de unos pocos. Entonces, hemos hablado de la lógica del mercado cuando convierte el arte en mercancía para beneficio de los ricos, pero también recordamos esa imagen de los 3 obreros moldeando un yunque mientras eran filmados. El cine lo hacen los trabajadores. Las trabajadoras, las guionistas, los montajistas, las continuistas. El cine lo construimos todos, desde quienes estudiamos este rubro hasta quienes lo disfrutan y con su crítica construyen nuevas posibilidades. Y somos nosotros y nosotras quienes defenderemos que el cine no es propiedad de una sola persona. El cine, como dijo el feo, es nuestro. Ya lo decía el buen Kropotkin. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral, pasado y presente. Entonces, ¿qué derecho asiste a nadie para apropiarse a la menor partícula de ese inmenso todo y decir, esto es mío y no de ustedes? Un abrazo al feo, que al día de publicado este video sigue esperando sentencia. Y un abrazo a todas quienes disfrutan del cine y del arte en general. Salud y peucayal. Oye, ya que queramos o no, igual YouTube te va a tirar publicidad de cosas innecesarias y he ido rechazando las ofertas de casino y mierdas así que quieren promocionarse en este espacio, sí que tengo una. Tranqui, no es una VPN ni nada, no te asustes, que te tengo el antídoto contra la cultura basura que nos intoxica. Se llama Editorial Anarcosindicalista Aurora Negra y son compañeros aquí en España que publicitan textos, investigaciones y literatura anarquista desde el corazón mismo del movimiento obrero local. Funcionan de forma asamblearia, horizontal y autogestionada y se reparten las tareas. Deciden entre todos y todas y ven la cultura y el conocimiento como herramientas vitales para la emancipación de la clase trabajadora.
De momento solo hacen envíos a nivel local, pero igual si se pagan los costes de envío no tendrían problemas en enviar a otros países. Y miren, su nuevo lanzamiento es un bálsamo cerebral. Tierra y Libertad, historia del anarquismo y anarcosindicalismo en la región mexicana desde 1853 a 1980 de Ignacio Marín Rivera. Nos lleva por un recorrido de más de un siglo de lucha libertaria en la región mexicana. Desde la Social, la Casa del Obrero Mundial, la Escuela Moderna y Libre, hasta la CGT en esa región. Allí recupera las experiencias y tácticas de quienes levantaron la bandera del anarquismo y la revolución social en México. ¿Te interesa? Escríbeles a editorialaurora.cntit.org o búscalos como Editorial Anarcosindicalista Aurora Negra en Instagram y Facebook, que además de ser compañeros geniales, pueden presentar sus publicaciones en sindicatos y espacios anarquistas. Hay muchos libros que me tienen ahí con los colmillos así, weón. Muchas gracias por enviarme este libro y seguro que de aquí también sacamos material maravilloso para algún video. Saludos fraternos y anárquicos.